Bienvenidos a un nuevo conversatorio. Nos encontramos en el taller del maestro Francisco Sánchez con una invitada muy especial, Alejandra Barajas, geóloga de la Universidad Industrial de Santander. Muy buenas tardes. Hoy hay un tema muy especial, hablando un poco de los pigmentos. Nosotros los artistas usualmente a través de la historia pues se han usado para comunicarnos o para dejar un legado a través de la imagen. En la prehistoria pues es bien sabido, las cuevas de Lascaux o de Altamira pues están hechas precisamente o dibujadas o pintadas con pigmentos que se maceraban un poco con la grasa de los animales. Y ese documento, ese gran documento, pues todavía lo tenemos a través de la historia y todavía está y lo podemos ver. Hoy vamos a hablar un poco como de los componentes que tienen los pigmentos. A veces los artistas nos preocupamos más por la comunicación y el cómo nos comunicamos, pero a veces no nos preocupamos un poco de qué lo compone estos pigmentos. Entonces hoy tenemos una gran invitada que ya fue presentada en este momento y nos va a hablar cómo son los pigmentos, cómo están configurados químicamente el pigmento, por qué dan esos colores y cuáles son las características fundamentales de que nosotros hablamos de tierras, pero que según nos comentan tenemos que hablar de suelos. Entonces Alejandra nos va a contar un poco desde su experticia como geóloga de los pigmentos. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el día de hoy pues quería hablar un poco, explicarles desde mi punto de vista como geóloga. Pues tengo entendido que ustedes realizaron unas acuarelas desde los suelos, pero ¿cómo surgen esos suelos? ¿Cómo se originan? Entonces es importante hablar de qué está compuesto los suelos. Los suelos están compuestos principalmente de rocas descompuestas, fragmentos tienen agua, aire y también fragmentos de animales y plantas, que es lo que conocemos como materia orgánica y que le da principalmente ese color negro a los suelos. Entonces hablamos de las rocas, es como para ir desglosando los términos a lo más sencillo. ¿Qué es una roca? Es una aglomeración de minerales. ¿Y qué es un mineral? Un mineral es una sustancia química inorgánica que fue formada naturalmente por procesos geológicos. De ahí surgen los diferentes tipos de roca, ¿no? Tenemos rocas ígneas por la parte volcánica de los magmas, tenemos rocas sedimentarias que se da por la acumulación de partículas o de los granos que vemos en los suelos mismos, y las rocas metamórficas que sufren procesos ya de presión y temperatura. Y estos minerales tienen unas propiedades físicas como son su dureza, su brillo, su densidad y sobre todo el color, que es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Claro, es lo más importante. Sí. Y este color se ve condicionado también porque cada mineral tiene una composición química establecida y también tiene una red cristalina interna, y eso permite que al entrar la luz ellos absorban ciertas longitudes de onda que le dan el color característico. Por ejemplo, existe un mineral que se llama la malaquita, que es de color verde, y es principalmente porque dentro de su estructura cristalina tiene iones de cobre. O hay otro mineral que se llama la rodocrosita, que es de color rojo, y es porque tiene iones de manganeso dentro de su estructura química. Existen otros minerales que sus elementos no absorben ninguna longitud de onda y por ende son incoloros. El más característico es el cuarzo. Sin embargo, pues todos hemos visto que el cuarzo, o hemos escuchado de la amatista, pues la amatista es el mismo cuarzo con una tonalidad púrpura, porque dentro de su estructura tiene pequeñas incrustaciones, por así decirlo, de iones de hierro, que entre más cantidad de estos iones tenga, más va a ser intenso su color púrpura. No sé si tenga... Sí, digamos, nosotros haciendo como los procesos bueno, unas acuarelas que estamos haciendo a través de los pigmentos, y es que el color predominante es como de color ocre, color siena, digámoslo así. O sea, tiene una tendencia un poco cálida, digamos, es muy difícil conseguir una tierra verde, solamente se daría a través de las plantas de los pigmentos. Entonces, ¿por qué no se daría ese tipo de color también, digamos, en las tierras?
Uno siempre asocia la tierra al color, a los colores ocres, siempre la asocia, pero no a otros tipos de colores. Sí, claro, eso es cierto. Hay minerales de muchos colores, pero el color predominante de los suelos es sus colores marrones y rojizos. Y es porque estos minerales sufren unos cambios. Digamos, uno conoce la roca, es sólida, dura, y ya cuando hablamos de suelos es un poco más blanda. ¿Por qué surge eso? Es porque ellos sufren unos cambios químicos y físicos. Entonces podemos hablar de esos cambios o llevarlos a una realidad más cercana como un trozo de papel. Cuando nosotros rasgamos el papel en pequeños pedacitos, este sigue siendo papel, pero cambia su física porque ya son trozos más pequeños, mientras que si lo quemamos, cambia su química y ya deja de ser papel y se vuelve ceniza, cambia su color también, se vuelve negro. Lo mismo ocurre con los minerales, como también muchos hemos visto trozos de hierro que a la intemperie empiezan a tomar una tonalidad rojiza. Lo mismo ocurre con los minerales ricos en hierro, como es el olivino, el piroxeno, la horblenda, que son normalmente de colores verdosos, a negruzcos, y que precisamente al verse expuestos, en general a las rocas, al verse expuestas al clima, como el agua, el sol, el tiempo también es un factor muy importante, la acción de los animales, las plantas, sufren cambios químicos y se oxidan, y digamos estos minerales que nombré anteriormente se transforman a otros minerales como la hematita, es de color rojizo, o la limonita son colores más bien anaranjados. También hay otros cambios químicos, por ejemplo hay otro mineral que se llama el feldespato potásico, este es como de color rosadito, y al sufrir cambios químicos se vuelve una arcilla de color principalmente blanca que se llama caolinita. Igualmente no todos los minerales son como tan inestables o sufren estos cambios tan fácilmente. El cuarzo que nombré anteriormente es un mineral muy estable o muy duro y este no sufre esos cambios químicos, sino que, digamos, está la roca compuesta por los diferentes minerales, estos se desintegran y cambian su composición y quedan los granitos sueltos de cuarzo que lo que van a sufrir es un transporte y finalmente se depositan ya sea en ríos y mares y finalmente, o sea, como hablábamos con doña Fanny, es todo un ciclo de las rocas que ellos pasaron de ser rocas, se transforman, sufren un transporte y luego pueden volver a formar parte de una roca sedimentaria, que sea por la acumulación de granos. Digamos, hablando un poco como desde la formación de la tierra, digamos así, hasta nuestros días, las tierras o los suelos cambian, digamos, cambian de características, cambian de colores o tienen algún cambio o han sido siempre estables. No, ellos precisamente sufren cambios por su estabilidad. O sea, digamos, las rocas donde se formaron son estables en ese ambiente, en esa temperatura, en esa presión. Ya cuando suben a la superficie, en ese clima en específico, sufren sus cambios químicos y físicos porque ya no están como en su ambiente natural, propio, sí, y sufren unos cambios. Pero si esos suelos llegan a ser transportados a otro clima, a otras condiciones, pueden también llegar a sufrir otros cambios. O sea, como las glaciaciones, que de pronto hubo cambios en... Sí, la Tierra en sí es bastante dinámica y cambiante. Pero digamos, en sí los colores se mantienen, ¿no? Se han mantenido a través de la historia, porque uno ve, por ejemplo, los colores que hay en las cuevas de Altamira, pues son como que se mantienen un poco a los colores que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, como que son muy estables en eso. O sea, ¿en qué cambiarían? ¿Solamente si están más profundos, salen hacia la superficie? ¿O en qué cambiarían? Pues sí, se mantienen en el tiempo porque pues los minerales siempre, desde el origen de la Tierra... Sus composiciones químicas son las mismas. Sí. Básicamente es eso. Digamos, ¿y en qué puede también afectar, digamos, con todo este cambio climático, digamos, puede afectar también la Tierra? Digamos, a veces nos afecta a nosotros en muchas circunstancias de la vida. Es posible que sean afectadas, digamos, por todo este efecto invernadero, por ejemplo, con la alteración porque básicamente estamos creando polución, transformando cosas que se vuelven polución, los mismos alimentos, las mismas cosas, estamos una cantidad de químicos que también van a los mares, cambian también. Eso podría influir también en la composición futura, digamos, después de los componentes del suelo. Pues yo creería que sí, o sea, tocaría analizarlo más a futuro, pero
digamos, el componente que más afecta a los minerales o las rocas es el agua, pero el agua en sí sola puede sufrir acidificaciones, digamos, por absorción del CO2, y eso produce ya una disolución, digamos, de los minerales, en donde sí puede sufrir cambios químicos y producirse en mayor cantidad algunos minerales que en estos momentos sí, que otros con esos cambios climáticos. Pues hoy es importante como saber toda esta composición de técnicamente bien dicho de los suelos, aunque pues nosotros pintamos con tierra de siena tostada, tierra de siena mineral, etcétera, y pues técnicamente hablamos de suelos, no de tierras, ¿sí? Es un poquito como para aclarar eso. Hoy pues esta charla es un poquito como acercarnos a eso que forma químicamente estos colores que estamos trabajando. Desde los componentes pues podemos hacer varias técnicas, digamos, el óleo. Hoy fundamentalmente estamos trabajando sobre acuarelas, que es pues algo que ya se ha estado trabajando a través de la historia, pues de Durero, digamos, en el Renacimiento, pues ya de la utilización de esta técnica, y pues obviamente los ingleses fueron los que aportaron muchísimo más a esto. Turner, por ejemplo, pues casi toda la bocetación de sus trabajos están hechos a través de la acuarela, que después en su taller hacía sus cuadros. Entonces era para conocer un poco más de estas composiciones de las tierras. Le agradecemos mucho por su conocimiento y su tiempo, y que nos ilustre un poco sobre esto que a veces los artistas no adentramos a conocerlas un poco más allá de lo que la practicamos y de lo que lo hacemos, ¿cierto? Y pues, como decía al principio, estamos preocupados por la comunicación, pero no por sus componentes. Muchísimas gracias.